disputa, una nueva disputa dentro del pacto histórico. Porque aquí pasa algo interesante. Es que acuérdese usted que había cerca de 8 o 9 precandidatos. Sí, lista la larga, esa gran foto que se tomaron en ese momento donde comenzaron entonces a definir que de esa lista llegarían, o digamos, iban a escoger quienes iban a representar en la parte presidencial al pacto histórico y a los afines al gobierno. Y esto se da antes de que se pusieran de acuerdo. Acuérdese que había gente que no quería que se hiciera la consulta que se hizo ayer, sino que iban a escoger finalmente al precandidato o a quienes iban por una encuesta. El presidente Gustavo Petro dijo, no señores, la consulta va porque va, la gente va a votar. Y en medio de esto, de que el Consejo Nacional Electoral dijera sí va a haber fusión del pacto histórico, pero no con la Colombia humana, y bueno, le dijera sí pero no, finalmente se bajan varios. Entre esos se baja, por ejemplo, Gustavo Bolívar, se baja María José Pizarro, y en ese momento les contamos la exministra de Ambiente también, Susana Muhammad, y les contamos aquí que uno de esos acuerdos alcanzados el 26 de septiembre era que María José Pizarro declinaba su aspiración presidencial, iba a apoyar entonces la candidatura de Iván Cepeda, pero que ella sería la cabeza de la lista al Senado. De la lista del Senado como compromiso, y también, digamos, parte de esos acuerdos que se hicieron antes de conocer los resultados de la consulta, y también de esos problemas, digamos, judiciales que enfrentaron por las tutelas que fueron amparadas parcialmente, pero que finalmente llevaron a que esta consulta se hiciera con 2 candidatos opcionables a ganar la consulta. Pues hasta ayer parecía que todo esto estaba claro. Se hace la consulta, reciben más de 2.700.000 votos, sí. Iván Cepeda recibe más de 1.500.000 y Carolina Corcho recibe más de 650.000 votos. Una votación bastante importante, por supuesto. Y entonces, cuando está dando el discurso donde dice, sí, efectivamente yo firmé un acuerdo, voy a apoyar y a impulsar la candidatura de Iván Cepeda, pero yo voy a ser la cabeza de la lista al Senado. Que ese era el compromiso, y más porque deben cumplir, o uno de los lineamientos que se cumple al menos dentro del pacto histórico, es que sea esta famosa lista cremallera, que sea, digamos, ocupada cada escaño, cada rango con una mujer, un hombre, y así sucesivamente hasta los cupos que se logren en la votación. Pues, ¿por qué le digo que se abre una nueva disputa? Porque acaba de pronunciarse la senadora María José Pizarro frente a este reclamo que hizo la hoy ex precandidata Carolina Corcho, de que al haber quedado como segunda en la votación en las precandidaturas presidenciales, pues sea ella la que debía encabezar la lista al Senado. ¿Qué dijo Andrés Carmona? Cabe recordar que al momento de reconocer su derrota contra Iván Cepeda, la exministra de Salud, Carolina Corcho, reclamó el derecho a encabezar la lista del Senado según un acuerdo planteado inicialmente entre los precandidatos y las cabezas de los partidos que conforman el pacto, y criticó la idea de que la senadora Pizarro, quien no se midió en la consulta, encabece la lista. Es claro en que no existe el bolígrafo. Todas los dignatarios y dignatarias que va a presentar el pacto histórico el próximo año deben ser representados por el voto popular. Pizarro aseguró en su cuenta de X que el 26 de septiembre de este año ese acuerdo cambió, ya que con la necesidad de competir contra Daniel Quintero se logró un consenso para que la mayoría de precandidatos declinaran su aspiración y respaldaran a Iván Cepeda, y que Pizarro lideraría la lista. La senadora afirma que todos los precandidatos y dirigentes de la izquierda aceptaron el consenso, con excepción de Corcho. Pizarro enfatizó que estos compromisos son fundamentales y no pueden modificarse de manera unilateral, pues hacerlo significaría que el pacto histórico nacería incumpliendo sus propios acuerdos, y que Corcho, al quedarse compitiendo en la consulta presidencial y perder, debe asumir las consecuencias políticas de sus decisiones. Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho, quien no asistió a las deliberaciones y decidió participar en la consulta, en la cual resultó vencedor en las urnas Iván Cepeda, con votos que representan la voluntad del pacto y de la sociedad que nos acompaña. Ese mismo 26 de septiembre decliné mi aspiración y acepté la responsabilidad y el compromiso de liderar la bancada del Senado. Horas más tarde se radicó ante la registraduría un acuerdo que establece que la cabeza de lista será definida por consenso entre los partidos políticos. Estos acuerdos son fundamentales y no pueden ser modificados arbitrariamente, ya que hacerlo significaría que el pacto histórico nacería incumpliendo sus propios compromisos. Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata precisamente la democracia. Es lo que dice María José Pizarro en un trino, donde dice, esa cabeza de lista lo acordamos, yo declino de mi
aspiración presidencial, porque yo dije, voy a ser la cabeza de lista al Senado. Exactamente, ya estaba definido antes de conocerse, digamos, por ejemplo, que Daniel Quintero se iba a retirar de esta consulta, de los diferentes problemas. Fue uno de los principales acuerdos que se llegó luego, digamos, de los diferentes problemas, incluso acuerdo que, digamos, según la información que se tenía, pues estaba respaldado por el presidente Gustavo Petro, pero que ahora estaba generando otras divisiones. Ya en minutos vamos a estar ampliando estos temas políticos que vienen entonces para el futuro del pacto histórico en su presencia en el Congreso. Pero hablamos a las 8 de la noche, 14 minutos, de otras noticias en Colombia, de lo que pasa a esta hora. A 4 asciende el número de fallecidos por un deslizamiento de tierra en el municipio de Dabeiba, esto en el departamento de Antioquia, que ha sido una de las zonas más afectadas por las emergencias por lluvias de las últimas horas. Carolina Zuluaga. El alcalde de Dabeiba, Daniel Guita, confirmó el balance y aseguró que se trabaja con maquinaria amarilla para remover los escombros y atender a las familias afectadas. Se tiene un reporte confirmado de 4 personas fallecidas, un estimado de 3 personas que se encuentran desaparecidas. El director del DAGRAN, Carlos Andrés Ríos, advirtió que apenas comienza una nueva temporada de lluvias y pidió a las comunidades mantenerse alertas e informar sobre cualquier emergencia. También confirmó que la gobernación de Antioquia dispuso de más de 15.000 millones de pesos para atender los efectos de las precipitaciones en el departamento. 8:15, el ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que se vendrán demandas y sanciones por la elección de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Ante los rumores de que este martes habrá protestas de los estudiantes, respaldó la convocatoria, pero pidió que no haya violencia. Ingel de la Rosa. Una vez informado sobre la elección del abogado Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, el ministro del Interior Armando Benedetti reconoció que no le gustó absolutamente nada esta noticia, pues dijo no está de acuerdo con que esta rectoría siga quedando en manos de la misma casa política, haciendo una clara alusión a la familia Char que respaldó al candidato escogido. Si bien el alto funcionario aclaró que no tiene ninguna pelea con los Char, manifestó que él desea para Uniatlántico un rector que se destaque por traer más academia, no porque corresponda a X o Y sector político. Advirtió en ese sentido que se vendrían medidas contra la elección. Las universidades no están para que queden en las casas políticas. Yo creo que el Leyton que está inhabilitado porque la universidad que él acreditó como que era profesor no cumple los 4 años que tenía que tener de docencia. Me imagino que se demandará penalmente ante la Procuraduría y muy seguramente vendrán sanciones porque el Ministerio de Educación dijo que por favor no se votara el día de hoy, pero la afán era del gobernador. Este martes no se descartan protestas en la universidad por parte de los grupos estudiantiles que rechazan esta elección, a lo cual el ministro Benedetti dio su visto bueno siempre y cuando no haya actos de violencia. Y hasta ahora Nicolás Maduro, a través de diferentes canales, está hablando de lo que él considera es haber convertido a Trinidad y Tobago en una colonia militar de Estados Unidos, esto luego de los ejercicios de la fuerza de ese país. Incluso acaba de confirmar que está autorizando la suspensión inmediata de los acuerdos en materias de gas con Trinidad y Tobago en respuesta precisamente y represalia a esas decisiones. Esto dice Nicolás Maduro hasta ahora. Sí, eso es una propuesta que me ha hecho la directiva de PDVSA y el Ministerio de Hidrocarburos, que es denunciar el acuerdo energético que firmamos con mucha ilusión hace años para el desarrollo de los bloques de gas compartido que Venezuela tiene. Trinidad y Tobago agotó toda la reserva de gas, se quedó sin gas y nosotros, en una muestra bolivariana de hermandad y solidaridad, hemos mantenido este acuerdo energético, pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia.